tardes, amigos, y bienvenidos. Iniciamos con la información este jueves 23 de enero de 2025. Fiscalía y policía investigan un nuevo acto de corrupción en el sector público. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Esta vez la investigación es en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde ejecutaron allanamientos, al igual que en viviendas de funcionarios públicos. Fabiola Santana informa lo decomisado. Las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas en la plataforma financiera del norte de Quito y los domicilios de 10 funcionarios de esa institución fueron allanados esta madrugada. La Fiscalía y la Unidad de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública de la Policía investiga un delito de asociación ilícita. Lo hacen a partir de una denuncia del 17 de octubre de 2024. Según ella, los funcionarios, aprovechando de su acceso privilegiado a los sistemas de pagos gubernamentales, exigían dinero a proveedores para acelerar los procesos de pago de comprobantes únicos de registro. También vendían información privilegiada del Ministerio de Economía y Finanzas. Los agentes decomisaron $6.100, celulares, computadoras y documentos. Juan Carlos Vega dijo que su ministerio puso la denuncia en la Fiscalía. De presuntos funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción. Esto ha sido realizado en una coordinación muy cercana con la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ministerio de Economía y Finanzas. Ninguno de los 10 funcionarios fue detenido. De sus equipos tecnológicos se extraerá la información para determinar su posible vinculación con la red de sobornos. Pablo Muentes y otros 18 procesados van a juicio por delincuencia organizada en el caso Purga. En medio del anuncio de la resolución hubo una amenaza de bomba que demoró momentáneamente la audiencia. Informa Jacqueline Rodas. El anuncio de la resolución del caso Purga se extendió hasta esta madrugada. El juez Javier de la Cadena decidió llamar a juicio a 19 de los 23 procesados. El primero fue el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, acusado de dirigir un grupo delictivo que operó en la Corte de Justicia de Guayas. El juez ratificó su prisión preventiva en la cárcel La Roca de Guayaquil y ahora deberá enfrentar su juzgamiento ante un tribunal de la Corte Nacional. En medio de la lectura del fallo, hubo una amenaza de bomba y la audiencia se suspendió. La unidad antiexplosivos del GIR revisó la sala con canes y detectores. No encontró nada y el juez retomó la diligencia. También llamó a juicio a la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, a 7 exjueces de Guayas, al primo de Pablo Muentes y a otros funcionarios judiciales. Javier de la Cadena decidió dictar sobreseimiento a favor de 4 procesados por considerar que no hay elementos suficientes para llevarlos a juicio. Hugo González, expresidente de la Corte de Guayas, la exjueza Silvia Orozco, Mónica Alvarado, esposa de Muentes, y el coronel Freddy Játiva, excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. De los 19 llamados a juicio, el proceso se suspende para 6 porque están prófugos. Entre ellos, la directora de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal, que fue detenida en España y enfrenta el trámite de extradición. Migrantes en un túnel de terror. El Congreso de Estados Unidos aprueba la primera ley federal contra la inmigración ilegal en apoyo a la política de Donald Trump, una decisión bipartidista que exige la detención de indocumentados acusados de robo y delitos violentos. La primera ley anti-inmigración de la nueva era Trump fue aprobada anoche por la Cámara de Representantes, luego de un par de enmiendas pedidas por el Senado que ya le había dado luz verde desde el primer día del gobierno.
La norma exige al Servicio de Inmigración y Aduanas emitir órdenes de detención y tomar bajo su custodia a los migrantes sin papeles si son acusados de robo y delitos similares cometidos con o sin violencia, y contempla que esos indocumentados puedan ser expulsados luego de la acusación. La implementación de la ley costará $27.000 millones en el primer año, y los centros de detención necesitan ampliar su capacidad para albergar a un estimado de 110.000 personas hasta su deportación, según congresistas demócratas opuestos a la ley, que según dicen carece de financiamiento. La ley se llama Laken Riley por la joven de 22 años, estudiante de enfermería, que fue asesinada por un migrante indocumentado en febrero del año pasado en el estado de Georgia. En el estado de Massachusetts, mientras tanto, la policía y agentes de migración y aduanas ejecutaron desde ayer decenas de detenciones contra sujetos acusados de cometer una serie de crímenes. Algunos que incluso tenían varias denuncias y ahora están en vías de deportación. Hay 270.000 inmigrantes varados en ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos. Han perdido la posibilidad de cruzar legalmente debido a la cancelación de sus solicitudes de asilo. No tienen dónde ir, pero tampoco quieren quedarse en México y esperan ser acogidos por algún otro país. En los centros de acogida para migrantes en el norte de México, aún quedan personas que estaban próximas a emprender la etapa final de su viaje a Estados Unidos. Este ecuatoriano esperó un año por la respuesta a su solicitud de asilo. Y nos salió para el día de ayer, y nosotros llegamos el día de ayer y resulta que ya nos dan el resultado que ya se habían cancelado las citas. Ocurrió igual con Jocelyn Hernández. Ella dice que ahora no tiene dónde ir, mientras que esta señora de origen centroamericano espera ser acogida en algún otro país. No quiere volver al suyo y tampoco quedarse en México. No solo les anularon las solicitudes de asilo, también fueron cancelados los vuelos de quienes ya habían obtenido la condición de refugiados y que debían viajar a los Estados Unidos. Los centros para apoyo a refugiados recibieron la orden de no solicitar más viajes en estos momentos. Sin embargo, esos lugares que han empezado a quedarse vacíos de inmigrantes se mantienen activos, pues saben que en cualquier momento se llenarán con centenares de retornados por el plan masivo de deportaciones. Procesos que se dan todos los días por varios pasos terrestres, pero que esperan que aumenten en los próximos días. Y hay preocupación entre la comunidad ecuatoriana migrante en Estados Unidos por la ejecución de leyes y controles antimigrantes que se implementan en varias ciudades de ese país. Según cifras de Cancillería, en dicho territorio existe el registro de 1.1 millones de compatriotas, nos cuenta Bessie Granja. Entre la comunidad ecuatoriana de migrantes en situación irregular en Estados Unidos existe temor ante la posibilidad de deportaciones masivas y las redadas anunciadas por la administración del presidente Donald Trump. El miedo es más común en ciudades como Nueva York y en barrios como el de Corona, Queens, donde se concentra la mayor cantidad de indocumentados. Antes de Trump, era común ver grandes concentraciones de migrantes, como en la avenida Roosevelt, donde algunos incluso laboraban de manera informal. Eso cambió, dice Gabriel Castillo, que emigró a ese país por una oportunidad laboral y de estudio. Justamente yo, cuando he pasado por el subway de la Roosevelt, veo que ahorita está completamente vacío. Hay mucha tensión, hay mucho miedo sobre la nueva administración de Trump. Las personas de bien que están aquí trabajando, que no se están metiendo en problemas, que se están portando bien, ellas no tienen nada de qué preocuparse aquí. Fernando Suárez es un ingeniero de sonido de 40 años que laboró en algunos medios de comunicación en Ecuador. Hace 8 meses y sin empleo se fue a Nueva York. Él explica lo que representaría ser deportado para miles de ecuatorianos que, como él, viven en esa ciudad. Sería tirarnos el sueño abajo, el sueño de traer a nuestras familias. Acá en Estados Unidos, los que pasamos los 40 años somos como de 20 acá. Nosotros tenemos muchas oportunidades, muchas puertas se nos abren. En Ecuador no hay trabajo. Las recientes leyes que facilitarían la deportación de indocumentados por delitos menores son analizadas como una amenaza para la permanencia de familias enteras, dice la experta de una ONG proinmigrante. Va a resultar en separaciones de familias por simplemente ser acusado o arrestado de un crimen, por ejemplo, menor. No hay exenciones para niños.
Según registros de la Cancillería ecuatoriana, hasta 2024, más de 1.1 millones de ecuatorianos estaban registrados en Estados Unidos. Sin embargo, un gran número no ha completado sus trámites de legalización, pese a vivir décadas en ese país. En breve, un juez fue capturado en Guayaquil días después de dar la libertad a uno de los sospechosos. Consejo de Participación. Otro round por el poder. La mayoría afín a la Revolución Ciudadana en el Consejo de Participación Ciudadana abrió una nueva pugna política por su decisión de rever la designación de Roberto Romero como el superintendente de bancos y devolver ese puesto a Raúl González. Francisco Garcés actualiza la información. La presencia en el Pleno del Consejo de Participación de Eduardo Franco Lor, integrante de la denominada Liga Azul del Correísmo, cambió allí la correlación de fuerzas. Con 4 de 7 vocales, ese grupo sacó a la vicepresidenta y asumió ese cargo. Inmediatamente echó abajo la última designación de superintendente de bancos. Interpretando polémicamente una sentencia de la Corte Constitucional del 19 de diciembre, restituyeron en la superintendencia a Raúl González, elegido en ese cargo en el 2022. Nombramiento que fue anulado por una acción de protección. González entonces reclamó a la Corte Constitucional que le dio parcialmente la razón, pero en esa sentencia la Corte aclaró que su fallo no afectaba los procesos de selección para un nuevo superintendente. Tras la exclusión de González, el Consejo de Participación nombró a Roberto Romero en la superintendencia de bancos, pero la Asamblea nunca lo posesionó y él no ejerció el cargo. La nueva mayoría en el Consejo de Participación y su decisión encendió nuevamente la polémica. La primera reacción fue del activista Santiago Begdash, quien pidió a la Corte Constitucional que verifique el cumplimiento de su sentencia y destituya a los 4 miembros de la Liga Azul, contra quienes también hay otro proceso en curso en el Tribunal Contencioso Electoral. Provocará la destitución de Nicole Bonifaz, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Lor una vez más. Estamos también esperando la sentencia de destitución del Tribunal Contencioso Electoral en pocos días, pero esta es una raya más al tigre, porque al correísmo en potencia le encanta ser destituido 2 veces, por la Corte Constitucional y por el Tribunal Contencioso Electoral, como ya ocurrió con Allen Berbera. Para el Ministerio de Gobierno, la nueva mayoría intenta controlar la superintendencia de bancos y eso, a sus ojos, supone un riesgo para la lucha contra el narcotráfico, las mafias políticas que los protegen y sus fuentes de financiamiento. Para el gobierno, ese riesgo se extiende a las nominaciones que debe hacer el Consejo de Participación este año, entre ellas la del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura y el nuevo fiscal del Estado. La polémica y el juego de intereses es la marca institucional del Consejo de Participación Ciudadana. La facultad de designar autoridades de control genera constantes crisis en un organismo que suma a sus características la inestabilidad. Hoy ha abierto un frente con el gobierno que rechaza el cambio de superintendente de bancos y lo acusa de querer tomarse el control del sistema financiero. Como para no perder la costumbre, el Consejo de Participación Ciudadana vuelve a ser protagonista de una disputa política. El órgano creado en Montecristi concentra tal cantidad de poder al ser el responsable de la designación de autoridades de control y de distintas instituciones del Estado, que recurrentemente es el eje de los conflictos nacionales al despertar el apetito de los políticos que saben que allí está buena parte del poder que anhelan. A estas alturas ya nada queda de esa premisa con la que se lo vendió, fomentar la participación ciudadana. Y a eso se suma la inestabilidad del organismo. El primero de sus presidentes, elegido por votación popular, José Carlos Tuárez, fue destituido y luego sentenciado a 5 años de prisión por venta de cargos públicos. Su sucesor, Cristian Cruz, también fue destituido por la Asamblea Nacional. Sofía Almeida fue removida del cargo por una mayoría de consejeros y luego la Corte Constitucional cesaría al Consejo completo por incumplimiento de sentencia.
Los nuevos consejeros electos en 2023 no han estado exentos de polémica. Auspiciados por el correísmo, fueron elegidos 3 consejeros de la denominada Liga Azul. Pusieron como presidente del organismo al ex abogado de Rafael Correa, Alembert Vera, quien 3 meses después fue destituido por la Corte Constitucional por actuar contra un dictamen previo. Con ello, la Liga Azul perdió el control del organismo, pero con la censura y destitución de Juan Esteban Guarderas a manos de la Asamblea Nacional, lo recuperaron. Una de sus primeras decisiones fue tomar la vicepresidencia del organismo. A ello se suma el cambio de superintendente de bancos que le abrió un frente con el gobierno, que reclama que se haya revocado la designación de quien encabezaba la terna remitida por el presidente Daniel Noboa. Según el régimen, la nueva mayoría del Consejo busca apoderarse del control del sistema financiero. Voceros de Construye, organización que empujó la censura y destitución de Juan Esteban Guarderas, lo que permitió la consolidación de la mayoría correísta en el Consejo, se desmarcan de lo actuado y sostienen que es una arbitrariedad y un desacato a lo resuelto por la Corte Constitucional. Pero esa mayoría dice que no, y como una aplanadora va por más. Por eso le dijo a la Corte Nacional de Justicia que necesita en 2 días la terna para designar vocales del Consejo de la Judicatura. Y es que el tiempo les corre en contra, porque en el Tribunal Contencioso Electoral se tramita una denuncia en contra de la llamada Liga Azul por incumplimiento a las disposiciones de la ley electoral que prohíbe el auspicio de organizaciones políticas a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Denuncia que podría terminar ratificando la destitución del cargo que se determinó en primera instancia. El Consejo de Participación no ha sido lo que la gente esperaba, pero sí lo que los políticos calcularon. De allí que los conflictos que generan los juegos de intereses sea su marca institucional. El intento permanente por cooptar a los encargados de controlar la institucionalidad del país. Ese es, al principio y al final, su juego. Un juez es capturado en Guayaquil días después de dar la libertad a uno de los sospechosos del crimen de los 4 menores de las Malvinas. Alias Momo se benefició de un indulto pese a que tenía una sentencia por delincuencia organizada. Melín Ochoa informa que ni la Fiscalía sabía que estaba libre. El operativo de captura se dio cerca de las 6 de la tarde del miércoles. La policía allanó la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil y detuvo a Jorge A., de 68 años, juez de garantías penitenciarias. El funcionario es investigado por el delito de prevaricato, pues el lunes pasado se conoció que le otorgó un indulto a Brian Alvarado Aguirre, alias Momo, principal sospechoso del asesinato de los 4 menores de las Malvinas. Según la Fiscalía, el juez otorgó el indulto pese a que el detenido tenía una sentencia de 5 años de prisión por delincuencia organizada, lo que impediría que se beneficie de ese recurso. Alias Momo fue sentenciado en septiembre de 2024, pero apeló esa resolución y la audiencia fue fijada para el 20 de enero pasado. Fue entonces cuando el abogado informó a las autoridades que su defendido ya estaba en su casa. Según la policía, Brian Alvarado, uno de los cabecillas de la banda Los Águilas, salió a la luz pública en el mes de diciembre luego de que uno de los testigos relatara ante la Fiscalía que fue él quien ordenó que los 4 menores sean calcinados. En la diligencia de ayer, los agentes policiales allanaron el domicilio del juez y el Departamento de Información y Diagnóstico de la Cárcel Regional de Guayaquil. En el operativo, además, se decomisó la bitácora de registro, equipos electrónicos, casi $6,000 en efectivo y joyas. La acción de indulto fue sorteada el 23 de diciembre de 2024 y 4 días después se otorgó el beneficio. No es la primera vez que se cuestiona el accionar del juez detenido, pues en el año 2022 el mismo magistrado otorgó la prelibertad a Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior, segundo al mando de la banda delictiva Los Choneros. Más adelante en Televistazo, los incendios no dan tregua en California. 2 nuevos siniestros arrasan con la vegetación y obligaron a la evacuación de más de 30,000 residentes. El
El presidente de la República ratificó a Cynthia Gelibert como vicepresidenta encargada mediante un nuevo decreto. Esto pasa a horas de que la Corte Constitucional analice la constitucionalidad de esa delegación. Patricio Díaz también informa que la vicepresidenta Verónica Abad pidió a la Asamblea ser recibida por este tema. La Corte Constitucional analizará este jueves el encargo de la Presidencia de la República a Cynthia Gelibert que dispuso el mandatario Daniel Noboa en el decreto 500. La sesión debía empezar a las 11:30 de la mañana, pero debido a la cantidad de puntos que los magistrados tienen que tratar, se desconoce la hora en que tomarán una decisión. Este jueves, el presidente de la República, Daniel Noboa, se mantuvo en su decisión y emitió un nuevo decreto en el que ratifica la designación de Cynthia Gelibert como vicepresidenta de la República, hasta que la vicepresidenta Verónica Abad se presente en Turquía para cumplir la función que le asignó. Verónica Abad, mientras tanto, envió una carta a la Asamblea pidiendo ser recibida por el Pleno para poner en su conocimiento las violaciones a la institucionalidad que dice se produjeron por la designación de Gelibert. También menciona a Sarija Moya, que igualmente fue encargada de la vicepresidencia por el presidente Noboa. La vicepresidenta Abad solicita a los legisladores que fiscalicen y censuren a 6 ministros y a las 2 vicepresidentas encargadas, porque dice le han impedido cumplir con la función asignada en Turquía. Abad informa a los asambleístas que denunció ante Fiscalía un presunto delito de sedición, luego de que, según señala, militares le impidieron ingresar al edificio de la vicepresidencia. La carta se le envió a la presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta. Elecciones 2025. El candidato Leonidas Issa aclaró en Contacto Directo que la protesta que lideró en el 2022 consiguió $200 millones para salud, bono de desarrollo y condonación de deudas. Muchos ciudadanos pensaron que ese fue el monto del financiamiento de la protesta. ¿Cómo se financiaron y cuánto costaron las protestas indígenas del 2019 y 2022? Todavía es un misterio no aclarado. En el último debate presidencial, Leonidas Issa, al calor de las interpelaciones, lanzó una cifra que parecía responder la pregunta. Hemos tenido que salir a las calles. Ahora está, por lo menos pusimos $200 millones en estas movilizaciones que usted llama violencia. Pero no. Los 200 millones no eran el financiamiento de las protestas violentas que lideró Issa, sino lo que, según él, consiguieron del gobierno de Guillermo Lasso. Mi referencia en el debate no era sobre el gasto de las movilizaciones o en las movilizaciones, sino más bien el resultado de las luchas que significaron para todos los ecuatorianos. Con el decreto 454, el gobierno nacional dispuso $200 millones en emergencia de salud. Nunca ha asumido los millonarios costos de las protestas que él lideró. Es la primera vez que entra a competir en el andarivel de la democracia, aunque es un crítico de ella porque dice no se limita a las elecciones. La democracia no tiene límites. La democracia, imagínense, si en este país escucháramos al pueblo, no hubiera habido estallidos sociales. Si los gobiernos escucharan al país, a los pueblos, no hubiera reacciones populares. ¿Sabe por qué? En el primer momento que hay una reacción, inmediatamente el gobierno debe decir, ok, ¿qué está pasando? Y por ahora prefiere hablar de propuestas y no hablar del costo de las protestas. Esas que al Ecuador le dejaron pérdidas calculadas por el Banco Central en $821 millones en 11 días de paro durante octubre del 2019 y 1.104 millones en 18 días de protestas en junio del 2022. Es decir, el logro de los 200 millones causó pérdidas al país por $1.925 millones. 2 nuevos incendios forestales amenazan nuevamente a miles de personas en el condado de Los Ángeles, en California. Hasta ahora han consumido más de 5.000 hectáreas y obligado a 31.000 personas a evacuar sus casas. Mientras que los bomberos siguen combatiendo los grandes incendios Eaton y Palisades. 4.000 bomberos luchan contra el incendio Hughes, cerca de la ciudad de Santa Clarita, en California. La emergencia inició la mañana del miércoles y debido a los vientos, avanzó rápidamente quemando la maleza seca.
Las cuadrillas permanecen en el lugar para acercar el fuego, atacando por aire y por tierra los puntos calientes. Las llamas han consumido 5.000 hectáreas y obligaron a evacuar a 31.000 residentes. En el centro penitenciario Pitches, que está en la ruta del incendio, se ha ordenado la evacuación de 476 reclusos para enviarlos a otra cárcel. Otro siniestro que inició cerca del barrio de Bel Air esta madrugada ha sido denominado Sepúlveda y ha consumido 20 hectáreas. Su contención aún es mínima. A la par, los bomberos siguen luchando contra los incendios Eaton y Palisades, que iniciaron el 7 de enero. El fuego Palisades, que destruyó 10.000 hectáreas, está contenido en un 52%, mientras que el Eaton Fire, que arrasó con 5.000 hectáreas, tiene un 81% de contención. Muchas personas regresaron a lo que quedó de sus hogares, aunque cientos de residentes permanecen en refugios. Los animales domésticos y silvestres también han sido afectados por los fuegos. Un policía localizó y rescató a una tortuga de 45 kilos llamada Rocky. Estaba en un agujero del patio de una casa que quedó destruida por las llamas de Eaton. El servicio meteorológico advierte de vientos de hasta 80 kilómetros por hora, por lo que hay una alerta roja para los condados de Los Ángeles y Ventura hasta el viernes. Flotas de aviones contra incendios de otros estados e incluso enviados desde Canadá siguen combatiendo los incendios. El deterioro en la Gran Barrera de Coral de Australia alcanzó niveles catastróficos. Según científicos de la Universidad de Sydney, más del 50% de los corales que estaban afectados cerca de una isla en el sur del arrecife murieron el año pasado por las altas temperaturas del océano. El calor provoca que expulsen algas de su tejido, por lo que pierden su color. El arrecife es hogar de más de 1.500 especies de peces, 411 especies de corales duros y aporta miles de millones de dólares a la economía australiana cada año. Ahora revisamos el clima para esta tarde y lo hacemos primero en la sierra. Habrá temperaturas entre los 18 y los 24 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 9, considerado muy alto. El cielo estará nublado con ráfagas de viento. Estos son datos del INAMI. Y en la costa las temperaturas de la tarde variarán entre los 28 y los 31 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 7, considerado alto. El cielo estará nublado con ráfagas de viento. Elecciones 2025. Los candidatos siguen probando estrategias distintas para generar impacto en las redes sociales. Aquí un vistazo a la forma en la que se lleva a cabo la campaña virtual. Vamos a poner la primera empacadora. En redes no hay cómo desaprovechar nada, ni siquiera el nombre del candidato. Pedro Granja sube en sus redes versiones distintas de la canción Pedro, desde la que toca una banda de pueblo hasta la que tararea el Pato Donald. Chapa, dígalo. Lo de Víctor Arauz es mantener su trabajo en la policía como su carta de presentación. En sus redes suele subir videos como este, en el que reacciona de forma visceral ante un delito registrado por una cámara de seguridad. Los infelices lo que merecen es ser arrastrados y darles bala. Cuando inviertes en armas, combates la delincuencia. Las redes le permiten a los candidatos, obviamente, hablar de sus propuestas, pero también mostrar una imagen más relajada. Contarle a los votantes, por ejemplo, que hay cosas a las que ni por campaña se acostumbran. Disfrazado de político, pero no se preocupen que ya mismo me quito el disfraz. Miles de millones de dólares. Y aunque los candidatos prometan en Instagram, 1000 escuelas y bromeen en TikTok, la verdad es que hasta ellos mismos reconocen que una cosa es lo que suben a redes. El ser electores de redes nos ha pasado una factura altísima. Y otra la responsabilidad que cada elector tiene a la hora de escoger por quién votar.
Los presidenciables intensifican los recorridos en busca de votos y se centran en las comunidades de la sierra y la costa. Algunos de ellos enfocan sus esfuerzos de campaña para conectar con los jóvenes. Diego Cuenca describe las actividades de los candidatos. El candidato presidencial Leonidas Issa participó en un festival musical en el centro de Guayaquil, donde bailó salsa choque con simpatizantes del movimiento Pachacuti. En el evento hubo cantantes de música urbana y un grupo de jóvenes percusionistas que hacían batucada popular. En medio de ese show, intentó convencer a los jóvenes para que voten por su proyecto político, a 14 días que termine la campaña. Issa también participó en un conversatorio con universitarios en un centro de estudios privado. Productores que han perdido la cosecha y no han podido pagar hasta $10,000, hay que extinguir el crédito, hay que condonar el crédito. Iván Saquicela, candidato del movimiento Democracia Sí, protagonizó una caravana en Guayaquil. Recorrió los bloques de Sauces, uno de los sectores comerciales del norte de la ciudad. Saquicela también caminó y visitó algunos locales, en compañía de otros candidatos a asambleístas de su organización política. Nuestro gobierno va a gestionar con el gobierno de los Estados Unidos para conseguir el estatus de protección temporal. Jorge Escala, candidato del movimiento Unidad Popular, hizo un recorrido por barrios populares del sur de Guayaquil. Estuvo acompañado de simpatizantes, uno de ellos disfrazado de Mario Bros, porque en redes sociales la audiencia del debate lo relacionó a Escala con ese personaje por su parecido. En su recorrido, el candidato intentó convencer a comerciantes que voten por él. ¿Qué nos dice la gente en este recorrido? Es que los pueblos, la juventud, los trabajadores ya tienen candidatos, ya tienen por quién votar. Víctor Arauz, candidato del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, llegó a Riobamba en la provincia de Chimborazo. Se reunió con habitantes de la comunidad Inmaculada, a quienes les ofreció entregar libros, uniformes escolares gratuitos, además de hacer escuelas, colegios y una universidad en Guamote, entre otras propuestas. ¡Víctor Arauz, presidente! ¡Todos cuatro! Arauz también participó en entrevistas con medios de comunicación locales. Una obra de teatro sobre Ecuador en tiempos de elecciones, un concierto sinfónico y la adaptación escénica de una serie televisiva de los 90 son las propuestas culturales más destacadas. Vanessa Robles con las actividades de Guayaquil, Quito y Cuenca. Vuélvele el bote, hermano, te estoy diciendo. Que me estás amenazando, mami. Mis adorables entenados, la gira del adiós. Es el homenaje teatral a la actriz Amparo Guillén, que falleció el mes pasado e interpretó a Lupita, la madrastra que se encargaba de los hermanos Vera en la serie. Los actores de la reconocida historia de 1989 recrearán escenas cómicas sobre la cotidianidad y la convivencia entre ellos. La única función será el 25 de enero en el Teatro San Gabriel de Quito a las 8 de la noche. El concierto sinfónico denominado Tributo a las Leyendas del Rock es la propuesta de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio José María Rodríguez en Cuenca. 55 jóvenes de 11 a 18 años serán los protagonistas de la función, que se llevará a cabo el 25 de enero a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura. Polilleve es la propuesta de Toledo Teatro en Guayaquil, que parodia el contexto de las elecciones presidenciales en Ecuador, pero todo se complica cuando el candidato recibe un conjuro que lo sentencia a no poder decir mentiras. Las funciones serán este 24 y 25 de enero a las 8:30 de la noche en Urdesa Central.